me voy a poner a viciar un cachito. ¿Cómo andan? ¿Sos nuevo acá en el canal? Mira, justo me agarraste por poner a viciar. Mira, si sos nuevo, apretá acá, suscribite al canal, activa la campanita, poné todas, y cuando te llegue una notificación de un video que estoy subiendo, de un gameplay nuevo, mira, agarra, dale like, pone compartir, y nada, eso es todo. Fácil, gratis y no te cuesta nada. Dale, no seas malito. Nos vemos la próxima, Bienvenido a Los Enigmas de la Esfinge. La Esfinge se concibió originalmente como una encarnación del rey. La cabeza humana, engalanada con prendas faraónicas, estaba unida a un cuerpo de león y compartía las cualidades de este poderoso animal, como su fuerza, la velocidad de su ataque y su majestuosa autoridad. Gracias a estas virtudes, se consideraba también un símbolo de protección. Por eso era habitual encontrar estatuas de esfinges a lo largo de los dromos para proteger el camino de los dioses hasta los templos. Tanto los aficionados como los historiadores llevan siglos preguntándoselo. ¿Quién construyó la esfinge? ¿Con qué objetivo? ¿Qué representa? Estas preguntas siguen sin respuesta. Existen diversas teorías, unas más creíbles que otras. Una de ellas postula que Diedefra decidió homenajear a su padre, Jufu, con la construcción de la gran esfinge de Giza. Su hermano y sucesor, Kefren, habría añadido posteriormente el templo de piedra del lado este de la esfinge, con el fin de reforzar la veneración a su padre. Sería el primer templo egipcio que seguía la orientación del sol. Otra teoría sugiere que Kefren ordenó construir la esfinge que lo representaría a él. Esta hipótesis se basa en el hecho de que los lechos de piedra caliza usados en la obra principal del templo de la esfinge son geográfica y arquitectónicamente similares a los del templo del Valle de Kefren. Algunos creen que el propio Jufu mandó construir la esfinge y que sus sucesores, Diedefra y Kefren, la concluyeron. Estos argumentos se basan en el estilo de los grabados, la tipología del nemes y la ausencia de la barba en la época de su construcción. Aunque en conjunto da la impresión de que los monumentos y estatuas del antiguo Egipto eran monocromos, es fundamental entender que en la antigüedad todo, absolutamente todo, estaba pintado. Lamentablemente el sol, que ha destruido los pigmentos de color, la arena, el clima y el implacable paso del tiempo han borrado los magníficos colores de la gran esfinge de Giza. Los documentos de un egiptólogo árabe del siglo XII, Abd al-Latif al-Baghdadi, señalan que en su época todavía eran visibles restos del color rojo. Sin embargo, hoy en día solo quedan pigmentos rojos junto a las orejas de la esfinge y restos de azul y amarillo en el nemes. Estos eran los colores tradicionales de este tipo de tocado. Los pigmentos de color rojo se hacían a mano mezclando distintos productos como arcilla, arena de cuarzo y hematita finamente molida. El rojo tenía un gran poder simbólico en el antiguo Egipto. Era el color de la vida y de la muerte. Representaba las arenas del desierto y el resplandor del sol. El rojo también se asociaba al dios Set, vengativo y destructor. La palabra egipcia para el color rojo, deser, es la misma que se usa para nombrar el desierto o la corona real en el Bajo Egipto. En el arte, el rojo se usaba para pintar el cuerpo de los hombres y el amarillo para las mujeres. Posiblemente se emprendieran trabajos de restauración en el período de la dinastía saíta, unos 600 años antes del reinado de Cleopatra, como revelan las notas de la estela del inventario, descubierta en 1858 por Auguste Mariette.
Por eso, el equipo decidió mostrar la esfinge con todos sus colores, aunque lo más probable es que se hubieran desgastado antes de la época de Cleopatra. La Gran Esfinge de Giza, que data de la dinastía cuarta entre 2600 y 2500 antes de la Era Común, es una de las esfinges más grandes y antiguas que se conocen. Fue tallada en un afloramiento natural de piedra caliza y mide 19,8 metros de alto, 73,2 metros de largo y 14 metros de ancho. Para dar lustre a este imponente monumento, se añadieron varios bloques de piedra caliza tras la primera fase de construcción. Desde entonces, se han realizado numerosos trabajos de conservación. El brillo que se refleja en el juego incluye algunos aspectos de las obras de restauración más modernas. El equipo quería mostrar una versión más emblemática de la Gran Esfinge de Giza. Actualmente, la Gran Esfinge recibe el sobrenombre de El Padre del Terror. Este apelativo es una traducción del árabe Abu al-Hol, que derivaba del copto Balouba. La esfinge en conjunto se esculpió in situ en un promontorio de piedra natural. La cabeza se esculpió en una roca caliza de la cantera de Mokattam. El cuerpo se esculpió en la capa de roca del suelo donde está situada. El deterioro de la esfinge se debe sobre todo a la erosión del viento y a las distintas calidades de la piedra caliza usada en su construcción. También influye el nivel de sodio de las aguas subterráneas cercanas a la roca. La roca madre natural se observa en los estratos oblicuos del cuerpo de la Gran Esfinge, que son similares a la roca caliza de la zona. Desde la antigüedad, se ha creído que había una tumba secreta en el interior de la Gran Esfinge. Se piensa que los primeros intentos de saqueo de la Gran Esfinge se remontan al primer periodo intermedio. Muchas veces se han intentado desentrañar los secretos de la Gran Esfinge, lo cual ha dejado marcas indelebles en el monumento. Una entrada en la parte trasera de la Gran Esfinge también despertó curiosidad. Mide 12 metros de largo y se abrió en tiempos de los faraones. Tutmosis IV intentó sellarla, pero los cazadores de tesoros la reabrieron. Fue descubierta de nuevo por Howard Weiss y cartografiada por Mark Leiner. Esta entrada posterior de la Gran Esfinge conduce a distintas salas que están dentro del cuerpo de la estatua y bajo la superficie. El equipo ha aprovechado esto para extrapolar algo más. Aunque en los últimos años no se han producido hallazgos importantes sobre la Gran Esfinge de Giza, siguen apareciendo teorías e hipótesis. Pero sin una confirmación de carácter arqueológico, no se pueden corroborar. La primera de estas teorías postula que esta esfinge era en un principio una gigantesca estatua del dios Anubis. Su argumento principal es que la cabeza de la Gran Esfinge es desproporcionada en relación con el tamaño del cuerpo. La segunda teoría afirma que la representación de dos esfinges en la estela de Tutmosis IV indicaría que existió una segunda esfinge en el mismo lugar, probablemente simétrica, en la otra orilla del Nilo. Sin embargo, ninguna de estas teorías se puede constatar. En las últimas décadas, se han iniciado varios proyectos científicos con nuevas tecnologías. El más importante lo realizaron Mark Leiner y su equipo, que se han especializado en el estudio de la meseta de Giza, incluida la ubicación de la Gran Esfinge.
El estudio topográfico sirvió para conocer los materiales usados para construir la esfinge, observar las capas de erosión y descubrir las zonas más frágiles que hay que proteger. Tras varios intentos de dar a la esfinge proporciones artísticas, el equipo decidió usar la fotogrametría para reproducir fielmente las proporciones del monumento. Lo que la gran esfinge de Giza representó durante su construcción y cómo la percibían los egipcios del Imperio Nuevo son dos cosas muy diferentes. Inicialmente fue una representación del rey imbuido con el poder del león. Más tarde la esfinge se consideraba una representación directa de la divinidad. Existe la teoría de que los reyes del Imperio Nuevo creían que la gran esfinge de Giza tenía el poder de reconocer y legitimar al dirigente de Egipto. Por tanto, pese a que la gran esfinge de Giza estaba parcialmente enterrada en la arena en este periodo, Amenhotep II sabía que este monumento era muy importante. Amenhotep II construyó un segundo templo dedicado a la esfinge como el dios Horemáquet para honrar a Jufu y Kefren, sus antecesores. Era habitual que los miembros de esta dinastía pasaran tiempo con la corte en la gran esfinge. El santuario se conocía como Setepet, el elegido. El egiptólogo Mark Leiner creía que Amenhotep II mandó crear una estatua de él mismo entre las garras de la gran esfinge, probablemente para legitimar su reinado, junto con una estela hallada por Selim Hassan. Muchos otros faraones de esta dinastía, como Tutankamón o Ramsés II, también dejaron su huella de esta manera, y no dudaron en usar la piedra de templos y pirámides cercanos para ello. Tutmosis IV, hijo y sucesor de Amenhotep II, lo hizo frecuentemente. Mientras dormía entre las garras de la gran esfinge, el futuro Tutmosis IV soñó que el dios Horemáquet proclamaba su ascenso al trono de las dos tierras. Por supuesto, la condición para ello era que retirara toda la arena que cubría la esfinge, que era la encarnación del dios y no debía nunca verse enterrada por las arenas del desierto. La estela de 15 toneladas que ordenó construir Tutmosis IV para conmemorar su sueño fue descubierta por Giovanni Battista Caviglia en 1818, cuando dirigió el proyecto para liberar la gran esfinge de toda la arena que había vuelto a cubrirla. Caviglia buscaba la entrada a la gran esfinge, pero descubrió una capilla y varias estelas entre las garras de esta. Aún había cenizas de una ceremonia que, conservadas por la arena, seguramente pertenecían a una de las últimas celebraciones de la época romana. Ese mismo año, Caviglia descubrió fragmentos de la barba de la esfinge que seguramente se añadieron en el Imperio Nuevo. Muchas de estas piezas se conservan en museos de El Cairo, aunque un fragmento está expuesto en el Museo Británico, junto a una parte del ureus del tocado de la esfinge. Se cree que este fragmento de la barba se mantuvo en su lugar gracias a la estatua de Amenhotep II, que, según parece, estaba situada bajo la cabeza de la esfinge. Una leyenda popular afirma que la nariz de la gran esfinge de Giza se perdió en la época de Napoleón Bonaparte por un cañonazo de los soldados franceses. Sin embargo, algunos grabados anteriores a esa campaña militar ya muestran a la gran esfinge sin nariz, lo cual indica que había desaparecido antes de la presencia francesa. La hipótesis más plausible se basa en las investigaciones del historiador alemán Ulrich Hartmann. En los años 80, Hartmann consultó fuentes medievales de autores árabes. Descubrió que durante un tiempo se consideró a la esfinge como un buen augurio, una deidad que propiciaba las inundaciones y las cosechas. Hacia 1378, un sufí llamado Mohamed Saim al-Dar
no pudo soportar ver el monumento y en un acto iconoclasta rompió la nariz de la esfinge. Según los textos, fue colgado y quemado entre las patas de la esfinge como castigo por su crimen. Bienvenido a Complejo Funerario de Jufu. Al entrar en el complejo funerario, el Templo del Valle era el primer componente arquitectónico. Se consideraba la entrada oficial a la tumba y combinaba componentes estructurales de un templo y de un pórtico. El Templo del Valle de Jufu muestra restos de un pavimento de basalto, lo que nos indica dónde se encontraba el pórtico de la estructura. Se cree que esta separación simbolizaba los aspectos subterráneos y solares del más allá. La calzada de Jufu iba desde la llanura aluvial hasta la meseta y conectaba el Templo del Valle con el templo funerario. La calzada típica constaba de un camino pavimentado rodeado por muros y a menudo con techo. Los fragmentos hallados por los arqueólogos indican que los muros de la calzada de Jufu, una de las más largas, estaban decorados con grabados y probablemente pintura. Las ilustraciones son muy variadas. Estrellas en el techo acompañadas por escenas de batallas en los muros. Otros grabados describen la creación del complejo y muestran a los artesanos trabajando. Los cementerios privados más impresionantes de Giza están al este y al oeste de la pirámide de Jufu. El cementerio oriental estaba reservado a los miembros de la familia real, mientras que el occidental era más bien para diversos dignatarios de la corte. En ambas zonas, las tumbas privadas, conocidas como mastabas, se alineaban de forma metódica en calles y avenidas. Esta disposición probablemente intentaba recrear la corte del rey en el más allá. Al este de la pirámide de Jufu había tres construcciones menores. Las pirámides de las tres reinas. Un pasadizo en pendiente llevaba desde la superficie hasta una cámara funeraria tallada en la roca y recubierta con mampostería. Aunque parece confirmado que estos monumentos estaban destinados a las reinas, la identidad de sus ocupantes originales es difícil de estimar. Probablemente, la pirámide más al norte era para la reina Eteferes, que se cree que fue la madre de Jufu. Sin embargo, la tumba de esta fue hallada por accidente en 1925 cerca de allí. Estaba oculta en un profundo foso de mampostería en una cámara subterránea. En esta cámara oculta, los egiptólogos descubrieron el equipamiento funerario real más completo del Imperio Antiguo, aunque el cuerpo de la reina había desaparecido. En los alrededores de la pirámide de Jufu se han descubierto 7 fosos Barca.
La función exacta de estos fosos con forma de barca se desconoce, aunque lo más probable es que fueran de naturaleza simbólica. Esta conjetura se vería apoyada por la ubicación de los fosos barca en la fachada este de la pirámide, en el lugar preciso donde se suponía que el rey resucitado debía reaparecer. Los dos fosos barca del sur, cubiertos por un techo de grandes losas de caliza, fueron hallados en 1954 por Kamal al-Malak, un egiptólogo local. Solo uno de ellos había sido abierto. De su interior se extrajeron 1.224 piezas de barca de madera de cedro, que luego recompuso Ahmed Youssef, maestro restaurador. Para esto se necesitaron 28 años. Youssef fue siguiendo las líneas de las uniones de caja y espiga y uniendo las piezas con cuerdas vegetales para conservar el diseño de la forma más auténtica posible. Los griegos llamaban piramidión al coronamiento de una pirámide o a la punta de un obelisco. En egipcio antiguo, ambos componentes se llamaban benben. Esta palabra también se usaba para un tipo de comida, una ofrenda de pan en forma de cono. Se suponía que el piramidión era una reproducción en miniatura de la pirámide y tenía la misma importancia simbólica que el monumento entero. Se han hallado algunos piramidiones en complejos de pirámides. El primero, hallado en Dasur, es un buen ejemplo de piramidión del Imperio Antiguo. Está hecho de caliza y no lleva inscripciones. En algunas capillas funerarias privadas se encontraron piramidiones grabados. Todas las inscripciones hacían referencia al simbolismo solar del benben. Los piramidiones de las pirámides de Giza nunca fueron hallados. La reconstrucción que se ve en el juego es ficticia e incorpora un piramidión dorado con inscripciones relacionadas con Jufu. Bienvenido a Secretos de la Gran Pirámide. Construida hacia el año 2550 antes de la Era Común, la Gran Pirámide de Giza es una de las construcciones más emblemáticas de Egipto. Es la más grande de las pirámides y la única de las 7 maravillas del mundo antiguo que sigue en pie. Los números de la Gran Pirámide de Giza son impresionantes. 20.000 trabajadores, 6 millones de toneladas de piedra y 20 años de construcción. Fue un monumental proyecto para la tumba de un faraón. La construcción de la Gran Pirámide fue también una demostración de poder y opulencia por parte de Jufu. Forma parte del inmenso complejo funerario del faraón, que incluye 2 templos, 3 pirámides secundarias, una calzada y una necrópolis para los constructores. Podemos imaginar que con la construcción de estos monumentos, Jufu pretendía mostrarse como uno de los faraones más poderosos que habría conocido Egipto. 4.500 años después, seguimos descubriendo nuevos secretos sobre la ingeniería y la cultura egipcias. Por ejemplo, un papiro descubierto recientemente deja entrever cómo era la vida de un comerciante de la época en que se construyó la pirámide. Además, un libro de registros perteneciente a un jefe de obra ofrece detalles sobre los artesanos, sus horarios de trabajo y las materias primas que usaban. 。 . 。 . 。 . 。 . . 。。 . 。 . . 。 . 。 . . . . 。 . . 。 . . . . . . 。 . . . . . 。 . 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
Es interesante destacar que ya en la época de Cleopatra, la finalidad divina de la pirámide, su construcción y la función de sus misteriosas cámaras interiores no estaban claras. Hoy en día, gracias a las intensas investigaciones, estamos empezando a comprender los misterios de la Gran Pirámide. Los egipcios ya llevaban siglos perfeccionando su diseño cuando comenzó a construirse la Gran Pirámide. Se creó para ser la tumba de Jufu y presenta un diseño que los ingenieros y los historiadores consideran prácticamente perfecto desde entonces. Tiene una orientación norte-sur que coincide perfectamente con los 4 puntos cardinales de una brújula. Cada lado de su base mide 230 metros y su altura original era de 147 metros. La pirámide presenta un margen de error del 0,05% para ser un cuadrado perfecto. Para lograr la forma de una auténtica pirámide, había que plantearse muchas cuestiones en la fase de planificación y ser muy precisos en la ejecución. Sobre todo, era importante controlar el ángulo de inclinación de todos los lados durante la construcción. Para construir la Gran Pirámide se usaron bloques de piedra caliza que pesaban entre 2 y 15 toneladas cada uno. Todavía hoy los arquitectos y egiptólogos debaten sobre los métodos para desplazar dichos bloques. La precisión del diseño en una época en la que solo existían herramientas de metales blandos y la magnitud de la construcción hacen que la Gran Pirámide sea uno de los grandes hitos de la ingeniería humana. Se calcula que se utilizaron entre 600.000 y 2 millones de bloques de piedra para construir la Gran Pirámide. Los expertos estiman que habría que mover 12 bloques cada hora durante 20 años para colocar los 2,3 millones de piedras que conforman el monumento. El interior de las cámaras se hizo con granito rojo de Asuán, pero la mayor parte de la pirámide se realizó con piedra caliza local, en bloques de entre 2 y 15 toneladas. Aún se debate cómo se colocaron las piedras de la pirámide. Las últimas investigaciones abogan por la idea de que se logró usando una gran rampa interior. El libro de registro recién hallado confirma que la piedra caliza de alta calidad usada en el exterior se trajo en barco por el Nilo desde una cantera de Tura. Una vez terminada, la piedra blanca pulida de la Gran Pirámide reflejaría la luz del sol como si fuera un faro, lo que le valió el nombre de El Horizonte de Jufu. A lo largo de los siglos, ladrones y viajeros han intentado muchas veces acceder a la Gran Pirámide. Existen textos antiguos que describen su interior. Esto demuestra que algunos lograron entrar, aunque se ignora quién lo hizo primero y cuándo. La entrada principal de la Gran Pirámide se sitúa a 17 metros sobre el suelo. Está orientada al norte, probablemente alineada con la estrella polar. Aunque el pasadizo de entrada se descubrió en la antigüedad, el acceso a la Gran Pirámide estaba bloqueado por unas enormes losas verticales de roca. Por ello, hoy en día, los visitantes acceden por la entrada de los ladrones. Se cree que la entrada de los ladrones la abrió en el siglo IX el califa Al-Mamun, que ordenó a sus hombres que excavaran un acceso a la Gran Pirámide para buscar sus tesoros. Lo más probable es que ampliaran un pasadizo que ya habían abierto otros saqueadores de tumbas en la antigüedad.
Así es como el equipo explica su acceso a esta maravilla. Los intentos por acceder a la Gran Pirámide y descubrir sus posibles secretos han perdurado durante siglos. En el siglo XIX, creyendo que existía otra entrada en la parte sur, volaron una parte de la pirámide para abrir un agujero, lo que causó graves daños y no ofreció los frutos esperados. En la actualidad continúa la búsqueda de más salas y pasadizos ocultos, pero la conservación es el objetivo primordial de dichos trabajos. Bienvenido a Cámara Subterránea de la Gran Pirámide. En la entrada original a la Gran Pirámide se abre un pasadizo que llega hasta una cámara subterránea. Las paredes se excavaron en el suelo de la planicie y luego se cubrieron con una fina capa uniforme de piedra caliza. El túnel desciende con una pronunciada pendiente de 26 grados. La estrechez, la baja altura y la longitud del pasadizo dificultan la bajada. Aunque el túnel original era de 145 metros, el equipo ha reducido su longitud y ampliado su altura y anchura. El trabajo del equipo se ha centrado principalmente en reproducir el ambiente claustrofóbico característico de la Gran Pirámide, manteniendo a la vez una experiencia de juego fluida. El canal vertical es un pasadizo de 58 metros que conecta el corredor descendente con la gran galería superior. La cueva adyacente podía haber sido originalmente un pequeño pozo natural en la roca que se amplió al cavar el túnel. Se desconoce si esta gruta se utilizaba además con otros propósitos. Se ha especulado mucho sobre la intención del canal vertical. Una teoría es que esta vía se abrió o amplió para que entrara aire a los trabajadores del corredor descendente. Otra hipótesis es que se construyera como vía de salida, una vez que terminara el trabajo en el centro de la pirámide. Sin este pasaje vertical, los trabajadores se habrían quedado atrapados para siempre al sellarse la gran galería. La abertura al final del pasaje vertical probablemente fue sellada por los trabajadores al salir para camuflar el pasadizo. Hay una cámara subterránea al fondo del corredor descendente, 30 metros bajo la superficie de la planicie de Giza. Se excavó directamente en la roca y es un espacio amplio con un techo a 3 metros de altura. El suelo y las paredes son toscos e irregulares, lo que indica que está inacabada. En el extremo sur de la sala hay otro pasadizo estrecho, similar a los demás, que termina abruptamente al cabo de unos 20 metros. La cámara también contiene un foso de 11 metros en el extremo este. No está claro el propósito para el que se utilizó. En el juego, este pozo conduce a un complejo subterráneo ficticio con misterios clave de la historia. El propósito real de la cámara subterránea sigue siendo un misterio. Una teoría popular es que estaba originalmente destinada a ser la cámara funeraria de Jufu, pero el faraón cambió de opinión y prefirió ser enterrado en la parte alta de la pirámide, lo que explicaría su estado inacabado. Bienvenido a la Gran Pirámide de Giza, cámaras superiores. Cerca de la entrada del pasadizo ascendente hay 3 losas de granito cuyo peso se estima en unas 25 toneladas cada una. Se usaron para proteger de los ladrones la Gran Pirámide. Los expoliadores, ignorándolas, excavaron la piedra caliza que la rodeaba mucho más blanda y así abrieron la entrada de los ladrones.
Aunque en realidad la entrada de los ladrones es una sola cavidad que conduce a ambos pasajes, en el juego se han creado accesos individuales para cada uno. De este modo, en el juego, una de las entradas conduce al corredor ascendente y la otra al descendente. El pasadizo ascendente de la Gran Pirámide es un acceso directo a la Gran Galería y al que se puede entrar caminando 30 metros por el corredor descendente desde la entrada. Ambos corredores tienen un diseño con dimensiones similares y la misma pendiente de 26 grados. El corredor ascendente tiene una mampostería lisa y el diseño incluye muchas piedras de forma trapezoidal. El suelo y el techo del pasadizo indican que fue agrandado posiblemente durante el funeral o después para hacer espacio y que los trabajadores pudieran mover los bloques de granito que sellaban el pasaje. Todavía se debate sobre el propósito que tenía la Gran Galería. Puede que se pretendiera que estuviera alineada con las estrellas, que protegiera la cámara del rey, o simplemente que facilitara el transporte de los bloques de granito dentro de la pirámide. El acceso a la cámara de la reina comenzaba desde la entrada a la Gran Galería. Aunque se conoce esta sala como la Cámara de la Reina, se cree que no se enterró a ninguna reina aquí. Basándose en estudios de otras pirámides anteriores, los egiptólogos creen que más bien servía de serdab del rey, una cámara destinada a contener la estatua del Ka, que a su vez albergaba el espíritu del monarca. Ubicada en el centro exacto de la pirámide, sobre el eje este-oeste, la Cámara de la Reina tiene un techo abovedado y mide 5,7 por 5,2 metros. En el muro este hay un nicho, escondido bajo un pequeño arco en ménsula que originalmente podía haber albergado la estatua del Ka. Detrás del nicho hay otro hueco más pequeño, posiblemente horadado por los ladrones en busca de más tesoros. En el siglo XIX se encontraron dos canales que conectaban con las paredes norte y sur. Ambos avanzan 2 metros en línea horizontal antes de iniciar el ascenso hasta una losa de piedra caliza provista de tiradores de cobre que bloquea el paso. No se sabe si se construyeron como conductos de ventilación para los trabajadores o para que el alma del faraón alcanzara las estrellas. Un escáner reciente de la sala indica la presencia de una cavidad oculta tras la cara norte, por encima del corredor descendiente. Todavía prosigue la investigación para aclarar la naturaleza de esta anomalía y no poner en peligro la integridad del monumento. Es probable que al diseñar la galería, los arquitectos de Jufu se basaran en pirámides romboides más antiguas. Se trata de la bóveda en ménsula más larga jamás construida, con 47 metros de largo y 8,6 metros de alto. Las paredes se estrechan hacia adentro para distribuir mejor el peso. Como resultado, el punto más alto de la bóveda tiene poco más de 1 metro de ancho. Aunque esta técnica de construcción está presente en otras pirámides, pocas tienen la misma precisión y estabilidad.
La galería es un espacio muy llamativo visualmente, pese a que probablemente tenía una función más práctica que sigue siendo desconocida. El diseño de las paredes sin duda está pensado para aportar estabilidad a la estructura, y el suelo podría haber ayudado a que los trabajadores movieran el material. Un canal central recorre la sala. Originalmente este espacio sirvió para colocar un suelo móvil. Las elevadas ménsulas de los flancos presentan ranuras que pudieron haberse usado para ayudar a posicionar las losas de granito. Al fondo de la gran galería se encuentra la entrada a la antecámara que conduce a la cámara del rey. Justo encima hay otro pasadizo horizontal más estrecho que conecta con la parte superior de la cámara del rey y permitía a los trabajadores acceder a las cámaras de descarga. La gran galería conduce a una pequeña antecámara con un sistema de compuerta que impide el acceso a la cámara del rey. La compuerta se compone de 3 losas de granito, diseñadas para bajar y acoplarse en unos huecos, sellando de esta manera la cámara tras el entierro del rey. Las marcas que se horadaron para que las losas encajaran todavía siguen siendo visibles. Este elaborado sistema de cierre se componía de una serie de hendiduras para las cuerdas y poleas que depositaban las losas en su sitio, como las muescas de una llave. A efectos de este juego, el equipo decidió eliminar el sistema de cierre de las losas para que los jugadores puedan acceder a la cámara del rey. En realidad, al terminar el funeral, los trabajadores habrían salido de la sala encajando cada losa una por una en su sitio. Estas 3 piedras fueron destruidas por los saqueadores hace siglos, y las marcas del expolio todavía son visibles. Toda la cámara del rey está construida con granito rojo. La cámara del rey mide 5,8 metros de alto. Tiene una cubierta imponente con una altura de 5 bloques apilados y vigas de granito de entre 25 y 40 toneladas. El piso superior está rematado por una bóveda de piedras con forma de gablete para soportar el enorme peso de la estructura. Como ocurría en la cámara de la reina, 2 canales salen de esta sala hacia las caras norte y sur de la pirámide. Con una longitud aproximada de 64 metros, terminan en unos bloques de granito con tiradores de cobre. Algunos expertos en la cultura del Imperio Antiguo creen que los canales pretendían conectar el alma del rey con las estrellas. El faraón encarnado en el dios Ra estaba representado junto al pozo del norte y el dios Horus junto al pozo del sur. Hay un sarcófago de granito en el extremo oeste de la sala, pero son las inscripciones ocultas en las piedras del techo dejadas allí por los trabajadores lo que confirma que este es el lugar de descanso de Jufu. Cuando fue descubierto, el sarcófago estaba vacío, y su diseño indica que en algún momento estuvo cubierto por una tapa. Es posible que el sarcófago sea solo un cenotafio en recuerdo del faraón, y que nunca estuviera destinado a contener su cuerpo. La momia de Jufu nunca se encontró. Se espera que las salas y canales de la pirámide que aún quedan por descubrir contengan información sobre su paradero.